Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro tutorial número 9 de Navidad, en el que vamos a aprender a realizar este hermoso posavasos de galleta de jengibre. Miren qué bonitos que quedan y qué fáciles que son de hacer. Este proyecto mide aproximadamente unos 10 centímetros, unos 10 por 10, bien. Está realizado con aguja número 3, que es la aguja con la que yo tejo los amigurumis, y también estoy utilizando el mismo hilado, la misma lana con la que yo tejo mis amigurumis. En este caso, color tostado, color negro, color rojo y color blanco. Bien, también necesitamos una buena tijera y una aguja lanera punta roma de esas que no pinchan. Y sobre todo muchísimas ganas de hacer este hermoso proyecto, que van a ver que realmente es muy fácil y es muy lindo. Bien, los veo en el tutorial. Bueno, para hacer nuestro lindo posavasos vamos a empezar haciendo un nudo corredizo y vamos a hacer una cadena de 18 cadenetas. 1, 2, 18. Bien, y vamos a tejer una cadeneta más, que va a ser el equivalente de subida de nuestro punto bajo para empezar ahora la labor. Bien, entonces ahora en lo que va a ser la ronda 1 vamos a trabajar 18 puntos bajos, empezando en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se preocupen si esto se empieza a encarrujar un poquito, bien, eso después se va a aplanar, bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Bien, para poder seguir tejiendo en la próxima vuelta vamos a tener que levantar una cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora en la ronda 2 vamos a hacer 18 puntos bajos. Bien, empezamos en este que está aquí. 1, 2, 3. Nos vemos al final de la ronda. Y acá tenemos que agarrar estas dos, o sea, siempre estamos tejiendo agarrando la V del punto. Acá tenemos que agarrar la V del punto, pero yo lo que les aconsejo es que además esta lazadita que viene por acá, traten de incluirla dentro de las dos hebras que agarran, bien, para evitar que después quede como un pequeño escaloncito en cada una de las vueltas. Si bien todo esto después va a ir rematado con punto cangrejo, bien, no se va a ver, pero bueno, si eventualmente no lo quisieran rematar o lo que sea, ya después les queda un acabado impecable. Bien, acá tenemos que hacer 18 puntos bajos, pero vamos a tener que cambiar a color blanco. Bien, el cambio de color siempre se hace en la última lazada del último punto antes de empezar a tejer con el nuevo color. Estamos por terminar nuestra segunda ronda, entonces en lugar de cerrar con la lazada beige para cerrar el punto bajo, ya acá aprovechamos y cambiamos de color, cambiamos al nuevo color,
Bien, porque la siguiente ronda va a ser blanca. Entonces cerramos nuestro punto bajo con blanco. Bien, y ahí hacemos la cadeneta al aire. Giramos la labor. Aquí aprovechamos y torneamos estas dos hebras que nosotros tenemos acá porque queremos subir la hebra beige porque la vamos a arrastrar. Entonces torneamos, bien, giramos y ahí vamos a ir tejiendo, escondiendo estas dos hebras de aquí. Introducimos el ganchillo, tomamos la lazada y hacemos nuestro punto bajo. Tenemos que hacer 18 puntos bajos. Nos vemos al final de la ronda. 17 y acá, como hicimos al finalizar la ronda anterior, tomamos las dos hebras del punto, bien, pero además tomamos esta lazadita que está acá, bien, introducimos ahí y hacemos el último punto bajo, bien, 18. Entonces ahora cadeneta al aire, giramos la labor y vamos a hacer un punto bajo blanco y un punto bajo beige, bien, así hasta el final. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer el primero blanco, introducimos, siempre estamos arrastrando la hebra del color que no estamos usando, bien, en este momento no voy a tejer con beige, sino que voy a tejer con blanco. Entonces tomo acá la lazada, pero no voy a cerrar con blanco, sino que voy a cerrar con beige. Acá lo que les conviene tener es siempre un color hacia un lado y el otro color hacia el otro lado, bien, para no entreverar. Entonces, ahora para cerrar este punto, como el próximo que tenemos que trabajar es beige, tenemos que cerrar con beige. Bien, siempre tenemos que tener acá arriba la lazada del color siguiente que vayamos a realizar. Entonces, el siguiente punto nosotros lo vamos a hacer en blanco, lo vamos a hacer en beige, un punto bajo en beige. Entonces introducimos, tomamos lazada, bien, pero el siguiente va a ser blanco, entonces tenemos que cerrar con blanco. Aquí vamos a torcer, bien, porque si nosotros agarramos el blanco así como tenemos, se van a empezar a enredar los hilos, bien. Entonces torcemos para pasar el blanco hacia arriba y que siga quedando el blanco para este lado y el beige para este lado de acá, bien. Tomamos lazada blanca, eso quiere decir que el siguiente punto lo tenemos que tejer en blanco. Tomamos lazada blanca, pero el siguiente punto va a ser beige. Acá no necesitamos torcer porque ya tenemos este en la posición en que va. Bien. El siguiente punto va a ser beige, porque yo ya tengo el beige aquí preparado. Tomo lazada beige, bien, y aquí ahora voy a tener que cambiar a blanco. Para ello voy a tornear esto para pasar el blanco hacia arriba, bien, y cierro con blanco. Nuestro siguiente punto va a ser blanco, pero tengo que cerrar en beige porque el siguiente va a ser beige. Nuestro siguiente punto va a ser beige, pero tengo que cerrar en blanco porque el siguiente es blanco, pero voy a tornear aquí y pasar la lazada blanca hacia arriba, cierro en blanco. Bien. De ese modo siempre el cabo blanco me va quedando hacia la derecha
y el beige me va quedando a la izquierda. Recuerden que si no hacen esto, después se les van a empezar a entreverar las lanas y tienen que estar desenrollando a cada rato. Bien, nuestro siguiente punto va a ser blanco. Entonces escondo el beige, introduzco, tomo blanco, pero voy a tener que cerrar con beige porque la siguiente es beige. El beige ya está en posición, por lo tanto no necesito tornear. Bien, el siguiente punto tiene que ser beige. Introduzco, tomo, y el siguiente va a ser blanco, por lo tanto voy a tener que cambiar a blanco para cerrar el punto. Torneo acá el hilo y paso el blanco para arriba y cierro. Bien, y así vamos haciendo esto hasta el final de la ronda. Nos vemos al final. Bien, y ahora el último tiene que ser beige. Vamos a introducir aquí, tomamos las dos lazadas de acá, pero a su vez agarramos esto que está aquí, introducimos y agarramos eso. Bien, pasamos aquí, pero ya las siguientes rondas que vamos a trabajar van a ser beige, por lo tanto ya cerramos con beige. Bien, aquí vamos a cortar el blanco, pero dejamos unos 10 centímetros porque vamos a esconder este blanco en la siguiente ronda mientras tejemos, así vamos perdiendo el hilo. Bien, acá hemos terminado con la ronda número 4. Bien, en las siguientes rondas, que son las 5, las 6 y las 7, van a ser rondas de solo beige. Acá tejemos cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, giramos la labor y vamos a empezar a tejer en beige, todo beige, 18 puntos bajos, pero vamos escondiendo la hebra blanca. Bien, 1, 2, 3, nos vemos al final de la ronda. 17, y acá hacemos lo de siempre, agarramos las dos hebras del punto. Bien, agarramos las dos hebras del punto, agarramos este puntito que tenemos acá al costado y hacemos el último punto bajo. Aquí ya aprovechamos y cortamos este hilo blanco que ya lo hemos perdido en todo este largo de acá, por lo tanto ya está bien asegurado. Bien, cadeneta al aire y tenemos que hacer dos rondas más de 18 puntos bajos. Nos vemos al final de las dos rondas. Bien, hemos terminado nuestra tercera ronda. Bien, con 18 puntos bajos. En la siguiente ronda, que es la ronda número 8, bueno, primero vamos a tejer la cadeneta al aire y vamos a girar la labor. En la siguiente ronda vamos a trabajar 3 puntos bajos en beige. 1, 2, 3, pero no vamos a cerrar el beige porque acá vamos a incorporar el color rojo para poder hacer las mejillas. Bien, o sea, acá incorporamos el rojo y ya aprovechamos y vamos perdiendo el hilo mientras tejemos. Vamos a hacer 2 puntos bajos rojos. Recuerden que tenemos que seguir, no solamente vamos a llevarnos esta hebra para esconderla, sino que tenemos que ir arrastrando el color beige con el que después vamos a seguir tejiendo. ¿Bien? Entonces tenemos que hacer 2 puntos rojos. El siguiente es rojo, por lo tanto tengo que terminar con rojo aquí. Pero el siguiente que voy a hacer es beige, por lo tanto acá ya tengo que cambiar al color beige. Cambio a beige, ya preparada
para los próximos puntos, que son 8 puntos beige. 1 y tejo simultáneamente la hebra roja también, porque después voy a tener que venir a hacer la otra mejilla acá, por lo tanto tengo que arrastrar el color rojo. Bien, voy un punto beige, son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero no cierro este con beige porque los siguientes dos puntos van a ser rojos, por lo tanto necesito cambiar a rojo. Aquí voy a atornear la lana para pasar el rojo para arriba, bien, de modo de seguir teniendo la hebra roja hacia la derecha y no que se empiecen a enredar. Y hago un punto. Ahora voy a tejer un punto rojo, punto bajo rojo, y un segundo punto bajo rojo. Bien, pero no voy a cerrar en rojo porque ahora voy a tener que tejer 3 puntos bajos, o sea, hasta el final de la ronda voy a tener que trabajar 3 puntos bajos beige. Bien, por lo tanto cierro con beige. Entonces tengo mis 2 puntos rojos y ahora sigo trabajando con beige hasta el final de la ronda, que son 3 puntos. 1, 2, y sigo arrastrando el rojo porque en la siguiente ronda voy a tener que trabajar con rojo. En las siguientes 2 rondas voy a tener que usar el rojo. Bien, y acá recuerden que estoy al final, agarro las 2 hebras del punto, agarro esta lazadita que queda hacia el costado y hago el último punto beige. Bien, entonces esta fue la ronda 8. En la ronda 9 vamos a subir una cadeneta al aire, giramos la labor. En la ronda 9 tenemos que tejer 2 puntos beige, 1, 2, pero no lo cerramos esto porque ahora tenemos que trabajar 4 puntos rojos. Bien, acá torneamos para que el rojo pase para arriba y cerramos con rojo y hacemos 4 puntos bajos rojos. 1, 2, 3 y 4, pero no cierro acá con rojo porque voy a tener que trabajar en beige 6 puntos bajos. Bien, entonces cierro con beige y hago 6 puntos bajos beige. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero no cierro con beige porque ahora voy a tener que hacer 4 puntos rojos. Torneo la lana, cierro con rojo y hago 4 puntos bajos rojos. 1, 2, 3, 4, pero no cierro con rojo porque voy a tener que trabajar los 2 últimos puntos con beige. Entonces cierro con beige y los 2 últimos puntos son beige. 1, y recuerden que acá al final agarramos las 2 lazaditas del punto más este piquito que sobra acá, y terminamos con beige. Vean qué bonito va quedando. Bien, entonces ahora en la ronda número 10 vamos a hacer, para la ronda número 10 vamos a hacer una cadeneta al aire, giramos la labor y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la ronda 8. 3 beige,
1, 2 y 3, pero no cierro con beige. Bien, torneo, porque tengo que cerrar con rojo, porque los siguientes dos puntos van a ser con rojo. Bien, 1, 2, pero no cierro con rojo porque los siguientes 8 puntos van a ser con beige. Así que hago 1 beige, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este es el 8, pero no lo cierro con beige porque voy a tener que tejer en rojo. Hago un torneado de la lana para que el rojo pase para arriba, cierro con rojo y hago dos puntos rojos, 1 y 2. No cierro acá con rojo porque los últimos 3 van a tener que ser con beige. Entonces cierro con beige y tejo los últimos 3 puntos beige, 1, 2 y acá recuerden que tomamos las dos lazadas, este piquito de aquí, y acá hicimos el último punto beige. Bien, ya podemos cortar acá el hilo rojo, lo podemos cortar aquí. Bien, ahora en la ronda número 11 vamos a hacer 18 puntos beige. Bien, entonces hacemos como siempre la cadeneta al aire y nos vemos al final de la ronda tejida de beige. 1, 2, 17, agarro las dos hebras del punto acá más este piquito de acá, 18, bien, y cadeneta al aire. Miren qué bonito que va quedando. Bien. Esta es la parte del derecho y esta es la parte del revés, pero incluso hasta por el revés se ve prolijo. Bien, giramos la labor. En la siguiente vamos a hacer, déjenme preparar ya el color negro porque vamos a hacer los ojitos. Entonces, para esta ronda de acá vamos a hacer 6 puntos beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no cerramos el sexto porque los siguientes dos puntos van a tener que ser negros. Entonces ya cambiamos al negro. Bien. Y acuérdense que vamos a tener que tejer simultáneamente estas hebras, bien, para irlas perdiendo. Entonces tengo que trabajar en negro en los siguientes dos puntos. 1 y 2, pero no cierro esta porque ahora voy a tener que cambiar a beige. Bien, el beige ya lo tengo en posición. Y cambio a beige. Bien, ahora los siguientes dos puntos tienen que ser beige. 1, 2, pero no cierro con beige porque voy a tener que cambiar a negro. Bien, entonces hago una torsión de los hilos para que el negro quede arriba, cierro con negro y ahora sí hago dos puntos negros. 1, 2,
pero no cierro con negro porque voy a tener que cambiar a beige, porque ahora los siguientes puntos, los siguientes 6 puntos van a ser beige hasta el final de la ronda. 1, 2, 3, 4, 5, y recuerden que siempre en el último agarramos las 2 hebritas, la V del punto más este piquito de aquí y la última beige. Bien, entonces ahora hacemos nuestra cadeneta al aire y volvemos a repetir esta misma secuencia. A ver, ya este hilo corto negro ya lo hemos perdido acá en todo este largo, por lo tanto ya lo podemos cortar. Bien, hicimos la cadeneta al aire, giramos la labor y tenemos que hacer de vuelta 6 puntos beige, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 beige, pero no cierro con beige porque voy a tener que tejer 2 puntos negros. Bien, entonces torneo el hilo, paso el negro para arriba, bien, y cierro con negro. ¿Por qué? Porque mis dos siguientes puntos van a ser negros. 1 y 2, pero este negro no lo cierro con negro, lo cierro con beige porque voy a tener que tejer 2 puntos beige ahora. Así que son 1 beige y el siguiente beige, pero no cierro con beige, cierro con negro porque los siguientes dos son con negro. Tuerzo, torneo los hilos para que el negro me quede arriba. Bien, y hago 2 puntos negros, 1 y 2. No cierro con negro porque tengo que tejer con beige hasta el final de la hilera. Bien. Y sigo tejiendo con beige, pero escondiendo este hilo para perderlo. 6 puntos bajos beige, 1, 2, 3, 4, 5, y de este al final, como siempre, agarramos las 2 hebras del punto más este piquito de aquí y cerramos. Bien, entonces aquí ya podemos cortar el negro porque ya hemos terminado con él. Bien, en la ronda número 14 primero vamos a hacer una cadeneta al aire. En la próxima ronda vamos a hacer 18 puntos beige. Bien, 18 puntos bajos beige. Nos vemos al final. 17, y en el último punto agarramos las 2 hebras más este piquito de acá, 18. Bien, esta es la ronda número 14, cadeneta al aire. En la ronda número 15 vamos a volver a tejer 18 puntos bajos beige. Bien, nos vemos al final. 17, y en este último agarramos las 2 hebritas del punto más este piquito de acá, 18. Bien, esta es la parte del revés, esta es la parte del derecho. Vean qué bonito que va quedando. Y ahora vamos a cambiar de nuevo a blanco. Tenemos que hacer esta misma guardita de acá, pero invertida, es decir que primero vamos a hacer beige, blanco, beige, blanco, beige, blanco, y luego vamos a hacer toda una hilera de blanco. Bien,
Hemos terminado esta ronda número 15. Bien, hacemos cadeneta al aire beige. El siguiente punto, en esta ronda de acá vamos a hacer beige, blanco, beige, blanco, beige, blanco. Por lo tanto, el primer punto va a ser beige, ¿no? Pero el siguiente va a ser blanco, por lo tanto ya tengo que cerrar con blanco. Y vamos arrastrando este hilo blanco para perderlo. Recuerden siempre de tenerse organizado, un color para un lado y el otro color para el otro lado. Bien. Ahora, el siguiente punto es blanco, pero no lo cerramos porque vamos a tener que tejer en beige. Bien, hacemos beige. El siguiente punto en beige, pero no lo cerramos porque el siguiente va a ser blanco. Bien, por lo tanto, vamos a pasar la hebrita corta para aquí abajo, la que estamos perdiendo. Torneamos para pasar el blanco para arriba y cerramos en blanco. Bien, ahora el siguiente punto es blanco, pero tenemos que cerrar con beige porque el siguiente va a ser beige. Este es beige, pero cerramos en blanco, torneamos. Recuerden que vamos perdiendo este hilo blanco, por eso es que tenemos tanto hilo ahí, pero bien, es lo que tenemos que hacer para que el trabajo quede bien. Torneamos, pasamos el blanco para arriba y cerramos con blanco. Bien, el siguiente punto es blanco, pero cerramos con beige. Y así hasta el final de la ronda. Nos vemos al final. Bien, y ahora el último punto en blanco. Agarramos las dos hebritas de acá. Agarramos este piquito de aquí. Y cerramos con blanco. Y cerramos totalmente con blanco porque la siguiente ronda va a ser toda blanca. Acá ya cortamos este hilito blanco que lo arrastramos durante todo el largo. Entonces ya lo hemos perdido. Bien, hacemos una cadeneta al aire blanca. Bien, y giramos la labor. Y ahora toda la siguiente ronda va a ser de 18 puntos blancos. Bien, toda de 18 puntos blancos, por lo tanto vamos a arrastrar el beige. Mientras tejemos vamos a arrastrar el beige porque después vamos a tener que tejer en beige. Bien. Entonces tiene que ser todo con blanco. Nos vemos al final de la ronda. 17 y el último blanco. Agarramos las dos hebras del punto. Bien, más este piquito de aquí. Y tejemos el último punto blanco, pero que lo vamos a cerrar con beige. Lo vamos a cerrar con beige porque lo que vamos a tejer ahora va a ser beige. En la próxima ronda va a ser beige. Bien. Entonces cortamos el blanco, pero lo dejamos 10 centímetros porque lo vamos a tener que perder ahora en todo el recorrido para el otro lado. En beige vamos a tener que perder ese blanco. Bien. Entonces hacemos cadeneta al aire. Giramos la labor
y toda esta vuelta de acá va a ser en beige, pero arrastrando el hilo blanco para perderlo. Nos vemos al final. ...17... y agarramos las últimas 2 hebritas de aquí del punto con este piquito de aquí y tejemos nuestro último punto beige. Bien, y aquí ya cortamos este piquito que nos queda acá de blanco. Cortamos aquí 10-15 centímetros, cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces formalmente lo que es el posavasos está terminado. Ahora lo que vamos a hacer es todo este contorno en punto cangrejo y después por supuesto le vamos a hacer acá la boquita también a nuestro muñequito de jengibre. Bien, entonces ahora vamos a tejer con punto cangrejo. Busquen cuál es el lado derecho de la labor. Este es el lado derecho. Fíjense bien cómo viene la guarda de este lado de acá. Se nota la guarda como un poquito diferente. Se ven los puntos blancos estos acá. O sea, realmente se distingue bien cuál es el derecho de cuál es el revés. Bien, porque tenemos que tejer ahora nuestro punto cangrejo por el derecho. Bien, vamos a empezar acá por la parte de abajo de nuestro muñequito de jengibre. Nos introducimos en ese punto de la esquina y hacemos una cadeneta al aire. Bien, entonces ahora este hilo beige y este hilo blanco los vamos a arrastrar hacia nuestra derecha, porque el punto cangrejo nosotros siempre tejemos hacia la izquierda, pero con el punto cangrejo, como los cangrejos que van para atrás, vamos a tejer hacia la derecha. Bien, entonces voy a dejar un poquito estos hilos de lado para mostrarles cómo es el punto cangrejo y después ya retomo con el tema de los hilos. Nos metemos en el siguiente punto, tomamos lazada, sacamos, tomamos lazada y cerramos. Es lo mismo que el punto bajo, pero en esa dirección. Bien, me meto en el siguiente punto, tomo lazada, paso, tomo lazada y cierro. Bien, me meto en el siguiente punto, tomo lazada, paso, tomo lazada y cierro. Bien, ese es el punto cangrejo. Voy a desarmar estos puntitos que hice para poder ir ahora perdiendo estos hilos. Entonces hacemos así, me meto en el punto, tomo lazada, aflojo, tomo lazada y cierro. Me meto en el siguiente punto, tomo lazada, aflojo, tomo lazada y cierro. Me meto en el siguiente punto, tomo lazada, aflojo, tomo lazada y cierro. Me meto en el siguiente punto, tomo lazada, aflojo, tomo lazada y cierro. Y así hasta llegar acá a la esquina. Bien, nos vemos en la esquina. Bien, una vez que llegamos acá a la esquina, vamos a cortar las 2 hebritas que tenemos acá de los hilos que fuimos perdiendo. Es incómodo ir trabajando con las hebritas porque realmente entorpecen el trabajo, pero es la mejor manera de irlas perdiendo. Bien, lo que vamos a hacer es que cada vez en los puntos de las esquinas vamos a hacer 3 puntos, es decir, un aumento triple, 3 puntos en el mismo punto. O sea, acá ya tenemos uno, nos volvemos a meter, tomamos lazada, sacamos, aflojamos y nos volvemos a meter una tercera vez.
Bien, entonces en cada esquina vamos a meter 3 puntos en el mismo punto. Así que ahora vamos a hacer todo hasta acá, vamos a llegar a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina hacemos 3 puntos en el mismo punto y después ya empezamos a arrastrar este hilo de acá. Bien, acá ya estamos por llegar a la esquina. El último punto de la esquina es acá donde está el nudo. Y ahí hacemos 3 puntos en el mismo punto. Bien. Y ahora empezamos a trabajar por todo este lado de acá, por todo este lateral, arrastrando este hilo para perderlo hasta la otra esquina. Bien, ya hemos llegado a la otra esquina. Ahí cortamos este hilo que estuvimos perdiendo y tenemos que hacer 3 puntos, es decir, un aumento triple en la esquina. Van 1, 2 y 3. Bien, y ahora seguimos tejiendo todo este lateral hasta llegar a la esquina. Bien, hemos llegado a la esquina y aquí donde nosotros levantamos la cadeneta de subida para empezar a trabajar, ahí tenemos que meter 2 puntos más. Ya tenemos la cadeneta de subida y ahí en ese mismo punto tenemos que hacer 2 puntos más para hacer el aumento triple en la esquina. 1 y 2. Bien, vamos a verificar que todo haya quedado bien. Perfecto. Entonces aquí cortamos 10-15 centímetros, sacamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es perder este hilo. Enhebramos nuestra aguja lanera y lo que hacemos es que esta hebra de acá la pasamos por aquí, vamos perdiendo . Bien, una vez que llegamos acá, lo que hacemos es que lo hacemos retroceder un par de puntitos para que quede ya enganchado. Y ahí cortamos. Bien, entonces ya quedó . Ya tenemos toda la estructura del posavasos. Ahora lo que nos falta es la sonrisa del muñequito de nieve, del muñequito de jengibre. Vamos a coser, vamos a hacer un hilván. Vamos a hacer un hilván, yo lo voy a hacer de color rojo, por ejemplo, en donde nosotros quisiéramos poner la sonrisa de nuestro muñequito. Bien, digamos que salimos de acá. Y vamos llevando un hilván para tener una guía para poder hacer después los puntos que necesitamos hacer. Es más, digo, si quieren hacer hacer esto de la forma que lo estoy dejando yo, con blanco, hacen acá lo que es la sonrisa en blanco, cosida acá tipo hilván, lo dejan así perfectamente. Bien, entonces yo ya lo tengo ahí como referencia, ya sé qué es lo que quiero, dónde quiero poner los puntos. Entonces si ustedes quieren lo pueden dejar así.
Es más, lo pueden dejar en rojo si quieren, lo pueden hacer en blanco y lo dejan así. Pueden completar, vuelven en sentido contrario y completan estos espacios, así les queda cosido. Bien, les queda cosido. Yo lo voy a hacer tejido con puntos deslizados. Me meto por aquí, que es donde quiero el primer punto. Ya voy a sacar de ahí el hilván. Entonces, me meto por aquí abajo. Bien, y voy a este siguiente punto donde tenía el hilván que ya saqué. Bien. Entonces, vengo así, hago así y punto deslizado. No se preocupen si esto queda si este punto queda un poco holgado, porque después cuando lo perdamos atrás el hilo ya apretamos un poco ahí, bien, o sea que por ese no se preocupen. Vienen al siguiente punto donde teníamos nuestro hilván, toman la hebra y deslizan. Ahora vienen a este siguiente punto, toman la hebra y deslizan. Este es punto deslizado, todo punto deslizado, porque con la aguja me voy a ayudar para ir sacando el hilván. Lo voy sacando punto a punto. Vengo al siguiente punto, deslizo, vengo al siguiente punto, deslizo, vengo al siguiente punto, deslizo, y van haciendo así hasta completar toda la boca. Bien, nos vemos al final. Verificamos que esté bien, porque siempre podemos destejerlo y volver a poner, pero verificamos que esté bien como nosotros queremos, es correcto. Bien, ahí cortamos un hilo de unos 10 centímetros y sacamos de aquí. Entonces ahora enhebramos nuestra aguja y por este mismo punto, que fue el último, nos metemos hacia atrás. Entonces ahí ya nos queda rematadito el punto. Y en la parte de acá atrás lo que vamos a hacer es un nudito y después vamos a perder el hilo. Bien, el hilo, como siempre, pues lo perdemos arrastrándolo superficialmente por todos los puntos. Bien, una vez llegados acá, no retrocedemos por este mismo, sino que vamos una hebrita adelante, porque si retrocedemos por este, deshacemos todo lo que hemos hecho. Bien, y retrocedemos ahí un par de puntitos y cortamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este hilo de acá. Y ahí cortamos. Y ya tenemos nuestro posavasos de muñequito de jengibre. Lindo, ¿verdad? ¿Qué les parece? Es una idea fantástica. En el próximo tutorial vamos a hacer un posaplatos, bien, para poder tener todo el juego completo para nuestra mesa navideña. Bueno, amigos, este ha sido el tutorial. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. ¡Chao, chao!